gusto poder estar nuevamente compartiendo de la maravillosa palabra de Dios con todos los que nos están sintonizando, viendo en el YouTube, en Facebook. Es una alegría poder compartir la palabra del Señor. Reciban un saludo muy cariñoso de Iglesia Dios Tu Sanador, de parte de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y Byron Solórzano en su programa Nuestro Momento con Él. Así es que hoy vamos, creo que a concluir, si nos da tiempo, este estudio precioso que hemos visto. Y pastor, nos diría una oración. Amén, claro que sí. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, como decía aquí el pastor, y vamos a hacer una breve oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que nos das de compartir tu poderosa palabra con las personas que nos honran con ver y escuchar este programa. Te pido con todo mi corazón que el poder de la misma alcance el espíritu, el corazón, el alma de cada uno de los oyentes y que están viendo el programa, para que les sea de utilidad, les sea de bendición, de crecimiento, de conocimiento y de revelación. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, pidiéndote que bendigas este tiempo. Amén. Concluimos entonces este breve estudio de las etapas del hombre, las etapas espirituales del hombre, con una reflexión sobre lo que es el hombre carnal. Vamos a leer entonces 1 Corintios 3 del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén. Pablo aquí nos está dando una enseñanza maravillosa. Y hablando del hombre natural, de la carne, William Berkeley señala que en este pasaje que leímos se usan dos palabras diferentes para describir al hombre carnal. A los corintios se les denomina carnales, sarkinoi en griego, lo que quiere decir carne. La terminación inoi quiere decir estar hecho de. Pablo está diciendo que los corintios eran seres humanos, hechos de carne. Su problema consistía en que vivían como si no fueran más que carne. Aún vivían al nivel humano de la vida. Nunca habían sobrepasado los asuntos y las cosas materiales de esta vida. Actuaban como si este mundo fuera todo cuanto hubiera. La palabra carnal, sarkikoi, también se usa. La terminación ikoi quiere decir estar caracterizado por. Pablo está diciendo que los corintios no solo estaban hechos de carne, sino que estaban caracterizados y dominados por la carne. Estaban permitiendo que la carne y sus pasiones cautivaran y controlaran su conducta. Estaban viviendo al nivel de la carne, dominados por la misma. La palabra carne se usa para describir dos hombres diferentes. Existe el hombre natural o adámico, y segundo existe el hombre carnal o hecho de carne. El hombre carnal obedece la parte más baja de su naturaleza. Él obedece sus deseos descontrolados que son propensos a pecar y a centrar su atención en sí mismo. Lleva una vida que se opone a Dios. Si nos pudieras leer primero Romanos 4 del 14 al 18. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito:
te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Una vida carnal entonces se refiere a mucho más que a pecados sexuales o corporales, porque si notamos aquí en lo que nos leyó nuestro hermano, nos dice que porque si los que son de la ley son los herederos, está diciendo ahí, vana es entonces nuestra fe. Pero aquí nos está confirmando que no anula eso la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es por eso que nosotros estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia, por fe. O sea, la fe es la que hace que nosotros concatenemos esa gracia. Amén. Para que no tengamos que hacer cosas o actos, sino que nosotros nos sujetemos a Dios y que por lo tanto, por esa sujeción de obediencia, nuestras cosas y nuestros actos van a ser un reflejo de luz, no de oscuridad. Amén. Por eso, si leyéramos ahora Gálatas 5 del 19 al 21, que nos habla de esa pecaminosidad natural en el ser humano. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí está demostrado, ¿verdad?, que este tipo de actitud carnal nos retrae del reino de Dios, ¿verdad? Amén. No podemos tener salvación a través de una actitud semejante, porque Dios dice que nosotros somos hechos nueva creación, y el propósito es que dejemos que el Espíritu Santo influya en nuestra vida poderosamente para que tomemos nosotros la determinación de obedecer el precepto de Dios, entendiendo que eso es para nuestro beneficio. O sea, cuando le obedecemos a Dios, no le estamos haciendo a Él un favor, sino nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Porque por naturaleza nosotros los seres humanos somos rebeldes. Siempre queremos hacer lo que queremos, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros aprendamos a ser diferentes. Entonces, los pecados sexuales o corporales están comprendidos en esta lista, pero también están los pecados del espíritu, como por ejemplo la avaricia, el egoísmo, el odio, el orgullo y la idolatría. También está comprendida esa parte del hombre que sujeta a la persona a un espíritu legal y esclavista, un espíritu que lo sujeta a rituales, ceremonias, reglas y reglamentaciones. Si leyéramos Gálatas 3, verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, aquí Pablo está hablando con los Gálatas porque los Gálatas se estaban dejando influenciar por los judaizantes. Así es. Querían ser cristianos judíos. Como actualmente tú vas a ver a muchas personas que quieren ser cristianos, pero vivir como judíos, cumplir con la ley judía, usar kippah. Porque el rito nos gusta, ¿verdad? Pero no vamos al fondo de lo que era todo ese ritual y lo que simbolizaba y anunciaba. Porque era solo una sombra de la luz que había de venir, que era Jesús. Exactamente. Tal vez sin usar kippah, sin pretender hablar hebreo, sin usar una de esas cobertores que usan los judíos, o que nos pongamos a orar como oran ellos, o que nos dejemos canelones. A quien nos debemos parecer es a Jesús, ¿verdad? Paradójicamente el pueblo judío no cree en Jesús, la mayoría, son muy pocos, pero a lo que está haciendo referencia aquí Pablo es que eso es una necedad. Y aquí hay gente que hasta el nombre se ha cambiado, se quita su nombre latino por ponerse un nombre hebreo, pero eso es
yo siento que hasta un complejo de inferioridad, ¿verdad? Porque el nombre no hace a la persona, sino la persona hace el nombre, ¿verdad? Si leyéramos por favor ahora Gálatas 4, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los deleites a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea que de un modo sencillo, el hombre que es carnal es un hombre que vive según la carne. Es un hombre que permite que su naturaleza más baja, la peor parte de su ser, ejerza influencia y domine su vida. Porque Pablo les está diciendo, pero ¿por qué quieren volverse ustedes judíos? ¿Por qué quieren tener todos esos rituales y hacer sacrificios y guardar el sábado y hacer una serie de cosas si ustedes ya fueron liberados? Amén. Jesucristo les dijo a los fariseos cuando le dijeron que por qué sus discípulos caminaban el día sábado, por qué ellos tenían hasta contados los pasos y que por qué estaban comiendo trigo, que eso era un trabajo en día de reposo. Exactamente, era una herejía, ¿verdad?, a los ojos de ellos. Y Jesucristo les dijo que el sábado había sido hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Amén. Y aquí les dijo, hay alguien mayor que el sábado. Amén. ¿No? O sea, Él está enseñándonos a ser verdaderamente libres. Y libres no me refiero de religiones, libres de nosotros mismos. Nosotros creamos cárceles en nuestra mente, nosotros ponemos límites en nuestra vida, pero somos nosotros. Porque el Señor dice en Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo os libertare, dice ahí, seréis verdaderamente libres. Dios no viene por una religión a la tierra, ni por un pueblo específicamente. Dios viene por su iglesia. Amén. Por eso dice la Biblia que Él viene. Él no dice vengo solo por los judíos, no. Él viene por su iglesia. Y en su origen esa palabra viene de la congregación de gente. Incluso no tenía ni siquiera un vínculo religioso al principio, sino una palabra que se asignaba para un grupo de personas reunidas por algún motivo. Ajá. Pero en este caso, Él viene por los que se reúnen por el motivo de la salvación que Él ofrece. Es que esa es la parte espiritual. La parte espiritual de hablar de iglesia. Tú estás viviendo ahí la parte espiritual, porque la parte carnal la conocemos perfectamente. El problema es que nosotros no dejamos fluir la parte espiritual, sino queremos imponer la parte carnal sobre la parte espiritual. La gente, pastor, te pregunta, ¿a qué iglesia va? La gente no te pregunta, mire, ¿y en dónde está su fe? ¿En quién cree usted? O según usted, ¿por qué se va a ir al cielo? No te hacen ese tipo de preguntas tal vez más valiosas. Si te preguntan algo tan baladí como ¿a qué iglesia va? Si la iglesia es una, y la que viene a recoger Cristo es una, Él no viene por denominaciones. Pero parecemos como hablamos del Barça y del Real Madrid, ¿verdad? Yo soy de esta iglesia, yo soy de... La mía es mejor, no, la mía, y hasta se pelean. Entonces, eso pienso que lo que debemos de concentrarnos es en la palabra del Señor y poner nuestros ojos en Jesús porque Él viene pronto. Es que esa es carnalidad, que es lo que leímos, lo que tú leíste al principio. Cuando dice, diciéndonos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no soy carnales, dice, ¿verdad? Porque queremos como tener cierto rango, cierto nivel. Es que a la iglesia que voy, sí. En una oportunidad una persona me dijo a mí, ¿y usted qué iglesia va? A tal iglesia. Le dije, ahí solo papita y lechita les dan. Véngase a mi iglesia, ahí sí puro bistec. Ay, no, carnal. Sí, carnal. La Biblia dice varias cosas acerca de la carne. La carne nada tiene de bueno. Se opone a hacer el bien. Si leyéramos Romanos 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo admiro esa actitud tan franca de Pablo, sí, ¿verdad? Porque se está desnudando como somos, porque así somos nosotros. Así es. Querer hacer el bien está en nosotros, pero no lo hacemos, Así es. sino hacemos la voluntad de nuestra carne. Ahora, el hombre que está en la carne se encuentra bajo la influencia de la carne y no puede agradar a Dios. Y pueden leernos Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro, tan claro. No hay ni que explicar. Luego dice que el hombre que tiene el Espíritu de Cristo
se libra de estar bajo la influencia de la carne. Se dice que un hombre así es un hombre transformado, un hombre nuevo, incluso una nueva creación. Si pudiéramos leer primero Romanos 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Ahora Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí ya nos invita a que renovemos nuestro entendimiento, ¿verdad? A que cambiemos. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y lo hermoso ahí es que no eres tú el que al ser nueva creación vas a hacer las cosas, sino es el Espíritu Santo en ti el que te empuja a que hagas las cosas nuevas, ¿verdad? Ahora, Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Al vestirnos de ser nuevo hombre, estamos vistiéndonos de algo que Dios está creando también, ¿verdad? Amén. Ahora, sin embargo, el hombre transformado puede andar según la carne, al menos temporalmente. Se dice que un hombre así es un creyente carnal. Si leyéramos Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Exacto. Porque Cristo es espíritu vivificante, en cambio la ley mata. Y Él nos rescató del poder de la ley. Ahora, si pudiéramos leer Romanos 8, versículos del 4 al 7. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso es importante. En la carne no se puede sujetar a Dios. Primera de Corintios 3, versículos 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora, por favor, mira de Corintios 11, del 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esta es una reflexión que se hace durante la Santa Cena o Eucaristía, para que podamos participar de esa comunión con limpieza absoluta, ¿verdad? Amén. Por medio de la fe en la oración con Cristo. Ahora, el hombre regenerado se siente instado fuertemente a andar en el Espíritu. Se dice que un hombre así es un creyente espiritual. Gálatas 5, del 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. El del Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí concluimos nuestro estudio entonces, porque el propósito es exhortarlos a que ustedes oren y le pidan al Señor poder alcanzar esa meta de ser hombres espirituales, mujeres espirituales, porque en realidad somos cristianos, pero cristianos carnales. La meta es alcanzar esa estatura, porque Pablo mismo decía: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo al blanco, decía él, ¿verdad? A la meta del supremo llamamiento, porque como dice Filipenses 1:6, el Señor nos está perfeccionando de día en día hasta el momento en que o vayamos a Él o venga el arrebatamiento. Pero nuestra bendición para ustedes es hacer una oración para que el propósito de Dios se cumpla en sus corazones y que ustedes puedan comprender que no es un esfuerzo que emana de nosotros y que implica un gran sacrificio, sino que es tener fe y confianza en que Dios es el que va a hacer la obra transformadora en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Que haya sido de provecho para ustedes, y la otra semana estaremos iniciando el nuevo estudio y los invitamos para que nos acompañen, pero deseamos hacer una oración con el propósito de que se despierte en ustedes un deseo ferviente por ser transformados a hombres y mujeres espirituales con una meta definida de eternidad. Que el Señor los bendiga ricamente. Amado Dios, te pedimos que tú bendigas a todas las personas que vean y escuchen esto. Te rogamos, Señor, que de aquí en adelante no simplemente vayamos a la iglesia, sino que entendamos que somos la iglesia, y donde estamos y donde fuéramos, establecemos reino de Dios. Yo te pido, por favor, Jesús, que tú muestres el camino para, como nos enseña el pastor, nosotros podamos ser espirituales, gente que la guía el Espíritu Santo de Dios, personas obedientes a la palabra, personas consecuentes al llamado, personas que están dispuestas por Jesús a hacer lo que Él mande y lo que Él ordene. Dios, yo te ruego que bendigas la vida de quienes están mirando y escuchando. Te pido que entres en sus corazones, y si alguna persona nunca ha hecho esa decisión por Cristo, yo le invito para que le diga: Jesús, yo reconozco que soy pecador y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto, Jesús, como mi Salvador, como mi Dios, como mi Señor. Si usted hizo esta sencilla oración, sepa que ha dejado entrar al Dios eterno en su vida. Busque una iglesia, trate de tener una Biblia, léala orando y pidiendo la revelación de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, y bendigo a todas las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.